Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Cartago eligió guerra. Comienza el conflicto más grande que he narrado nunca en la historia del podcast y lo hace con una aventura que dejará maravillado, a la par que asustado, al cónsul Publio Cornelio Escipión, padre del africano. Hoy, en Roma Eterna, viviremos la primera parte del asombroso viaje de Aníbal. Saldrá con su ejército desde Cat Hadast, la actual Cartagena, pasará los Pirineos a pie y cruzará el río Ródano, una de las mayores hazañas militares de toda la historia. Así que, súbete a una balsa y agárrate fuerte a la pata de un elefante, que comenzamos. Programa 104 de Roma Eterna y ahora sí, estamos de lleno en la Segunda Guerra Púnica. Pero, antes de meterme en harina, me gustaría tirarme un poco a la piscina y hablar sobre quién provocó realmente esta Segunda Guerra y cuándo comenzó de verdad. Son preguntas que hay que abordar. ¿Quién tiene la culpa y cuándo empezó? En el programa anterior vimos los hechos. Aníbal toma Sagunto y Roma reacciona lanzando un ultimátum a Cartago. O entregáis al responsable de la vil conquista de Sagunto, desmarcándoos así de los hechos, o bien tendremos guerra. Cartago no se tragó el farol chulesco romano, eligió guerra y la tenemos liada. Y ya que me tiro a la piscina, me tiro del todo, de barrigazo, de cabeza, de todo. Yo creo, personalmente, que la Segunda Guerra Púnica se declaró de manera no oficial unos años antes y esto solamente fue la gota que colmó el vaso. A lo largo de la serie de la República te he ido hablando de diferentes tratados entre Roma y Cartago, de los que Polibio nos hace un repaso. Vamos a recordarlos un momento. El primer tratado del que nos hablan data del año 509 a.C., del primer consulado. Un tratado que el propio Polibio te dice que es difícil de leer porque la diferencia entre el latín de su época y el latín del 509 a.C. es abismal, y su lectura solo está al alcance de los más eruditos y aún así a duras penas. Este tratado es el más conflictivo porque en el 509 a.C. Roma no era nada a nivel internacional, y aquí no se está hablando de un reparto del mar, derechos de ciudades aliadas. Esto no se sostiene por ninguna parte. El segundo tratado se firmó, según Polibio, en el año 352 a.C. En él se especifica que los romanos ni comerciarán ni construirán ciudad alguna en Cerdeña y África. Según este tratado, solo podían atracar allí los barcos para tomar víveres y repararlos. Y es también aquí donde se dice que un romano tendrá derecho de ciudadano en la Sicilia cartaginesa y en la propia Cartago, y que un cartaginés tendrá derecho de ciudadano en Roma. Hay un tercer tratado, en tiempos de Pirro, en el año 281 a.C., en el que se prometían ayuda mutua contra el rey de Epiro. Todos estos tratados, dice Polibio, que están confirmados con juramentos. Los cartagineses juraron por sus dioses y los romanos lo hicieron por Marte Quirino, Marte Gradivo y por una piedra. Nos cuenta que lo de la piedra se trata de una antigua costumbre romana por la cual el que firmaba el tratado, después de haber jurado sobre la fe pública, cogía con la mano una piedra y decía: «Si juro verdad, que me suceda bien, y si pensase u obrase de otro modo, salvos todos los demás en sus patrias, en sus leyes, en sus bienes, templos y sepulcros, solo yo sea exterminado como ahora lo es esta piedra». Y tras decir esto, tiraba la piedra por ahí. Estos tratados entre Roma y Cartago, siempre según Polibio, se conservaban en su época, en la época de Polibio, en láminas de bronce, en el templo de Júpiter Capitolino, en el archivo de los ediles. Seguimos repasando rápidamente la diplomacia romano-cartaginesa. Tras la Primera Guerra Púnica, que Polibio llama la Guerra de Sicilia, en el 241, se firmó otro tratado en el que Cartago debía abandonar Sicilia y las islas situadas entre Sicilia y la península italiana, aparte de la indemnización, la pérdida de política exterior y las restricciones. Lo que nos interesa aquí ahora, porque de esto ya hablamos cuando acabó la Primera Guerra Púnica, es el tema territorial. Porque tras la Guerra de los Mercenarios en el 238, y aquí viene la chicha, Polibio dice que los romanos hicieron un decreto para declarar la guerra a Cartago, se firmó una rápida paz, porque no estaban los cartagineses para más guerras, y se añadió al tratado del 241 que aparte de pagar todavía más dinero, los cartagineses se retirasen de Cerdeña. Después vendría el tratado de Asdrúbal por lo del río Ebro
Pero aquí nos vamos a detener en Cerdeña, porque esa fue la jugada rateja romana. Le declaró la guerra a Cartago apoyándose en supuestas agresiones que habían sufrido los comerciantes romanos, algo que fue reparado de inmediato según Polibio por Cartago, pero que aún así se vio desposeída de Cerdeña, un territorio que era muy importante para la economía cartaginesa. Y es aquí, y ya lo conté en su momento en el podcast, cuando creo que la Segunda Guerra Púnica empieza para Cartago. Porque es desde este momento en el que la facción más expansionista de Cartago, la de los Barca, con todavía Amílcar en esos tiempos, empezó a trabajar para intentar buscar nuevos terrenos para seguir enfrentándose a Roma, una colisión que era cuestión de tiempo, y lo de Sagunto fue simplemente la gota, como decía antes, que colmó el vaso. Fue la gota que colmó el vaso de una guerra que estaba declarada extraoficialmente. Y es que no podemos dar como única causa de la Segunda Guerra Púnica la toma de Sagunto, porque los eventos históricos tienen sus causas y sus consecuencias, no son sucesos aislados del mundo. Esa conquista bien puede ser consecuencia directa de la pérdida de Cerdeña, porque yo no me creo que la clase política romana quite Cerdeña a Cartago y no espere que haya consecuencias. Las habrá, serán durísimas y las empezarán a pagar hoy, porque como te dije en el programa anterior, Aníbal Barca viene con ganas de guerra. Para Amílcar nunca acabó la guerra con los romanos y eso se lo dejó a su hijo. Y después de tirarme a la piscina, lo más grande, comenzamos ya en el año 218 a.C., donde lo habíamos dejado. Cónsules romanos Publio Cornelio Escipión, padre del futuro africano, y Tiberio Sempronio Longo. Y habíamos dejado el relato con los preparativos. Por parte cartaginesa, Aníbal, que estaba descansando en sus cuarteles de invierno en Carhadash, recibió la noticia de que tenía vía libre para matar romanos, y lo primero que hizo fue licenciar a todas las tropas íberas que tenía. Los mandó a sus casas para que descansaran y estuvieran a punto, porque los iba a necesitar muy pronto, y era crucial que su ánimo estuviera bien alto. Tito Livio nos dice que Aníbal se dirigió a los soldados de origen ibérico y les dijo: «Yo creo que incluso vosotros mismos, aliados, os dais cuenta de que una vez pacificados todos los pueblos de Iberia, tenemos que dar fin a la campaña y licenciar ejércitos, o bien trasladar la guerra a otras tierras. En efecto, estos pueblos florecerán con los frutos de la victoria tanto como de la paz, a condición de que busquemos en otros el botín y la gloria. Por consiguiente, como se avecina una campaña lejos de casa, y no es seguro cuándo vais a ver vuestros hogares y a los seres queridos que cada uno tiene en ellos, si alguno de vosotros quiere visitar a los suyos, le concedo permiso. Tenéis orden de presentaros al principio de la primavera para iniciar, con la ayuda de los dioses, una guerra que nos ha de reportar enorme gloria y botín». Lo segundo que hizo, según Livio, fue irse al actual Cádiz para cumplir sus votos con Hércules Melkart, comprometiéndose con otros nuevos si todo lo planeado le salía bien. Lo tercero fue hablar con su hermano Asdrúbal y darle instrucciones sobre lo que debía hacer en la península ibérica, ya que se iba a quedar al mando allí, en ausencia de Aníbal, y en caso de que los romanos fueran para allá, Asdrúbal necesitaba saber cómo actuar. Asdrúbal se iba a quedar al mando en la península ibérica. La cuarta medida fue poner a cubierto África. Hizo un intercambio de tropas, pasó las tropas que tenía en África a Iberia y las de Iberia a África. Esto lo hizo para evitar deserciones. Los íberos que fueron a África, según Polibio, fueron los tesitas, mastios, oretanos y ólcades. En total se enviaron a África unos 1.200 jinetes, 13.800 soldados de infantería y junto a estos también fueron 870 baleares, llamados honderos por el uso de la honda. También cuenta Polibio aquí que el uso de la honda es lo que ha dado el nombre a las islas, ya que lanzar en griego se dice balein y de ahí baleares, aunque la tesis griega actualmente tiene competencia, ya que también podría tener origen púnico, porque también la palabra baleares puede proceder genéricamente de la perífrasis de un término púnico, compuesto por bale, señor de o maestro de, y yaro, también lanzar, con el significado de maestros del lanzamiento, maestros de lanzar, lo que lleva a las islas de los honderos, Baleares. Y mientras yo me voy por las ramas de la etimología, estas tropas llegaron a África. Una vez allí, acuarteló la mayor parte de estas en la Metagonia de África y al resto en Cartago. ¿En la Metagonia de África? ¿Qué es esto? Pues sobre esto hay un amplio debate. Hay autores que dicen que la Metagonia de África es la zona costera, desde el territorio númida de Argelia hasta el estrecho de Gibraltar, y otros dicen que se trata de la costa este de Cartago hasta la ciudad de Sirte, basándose
en el descubrimiento de elementos epigráficos que designan esta área como la Metagonia, lo que sería la actual Libia. Esta última hipótesis es la que parece más certera, así que imagina en tu mente a esos ibéricos ahí con sus bocatas de chorizo en Libia. De los pueblos de la Metagonia sacó 4.000 infantes y los envió a Cartago para que sirviesen tanto de rehenes para evitar revueltas como de tropas auxiliares. Estos movimientos que te estoy contando. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.